¿Te has parado a pensar alguna vez en qué parte de tu vida digital diaria transcurre ahora sin pantalla? Estás en la cocina, con las manos llenas de harina, y le pides a Alexa que te convierta a una unidad de medida. Estás conduciendo y le pides a Siri que te lea las últimas noticias del sector. O quizá seas uno de los primeros en adoptar dispositivos wearables con IA que aún están en fase de pruebas beta, buscando respuestas mientras tu móvil permanece bien guardado en el bolsillo. Estamos siendo testigos de una revolución silenciosa. La búsqueda está migrando del rectángulo luminoso que tienes en la palma de la mano al aire que te rodea. Este cambio está transformando radicalmente las reglas de interacción para las marcas. Si no existe una página 1 de Google, solo una única respuesta hablada, ¿cómo se asegura tu empresa de que sea ella quien se escuche? La respuesta está en el AEO para la búsqueda por voz, el auge de la interfaz invisible. Durante décadas, el marketing digital se centró en la vista. Optimizábamos para clics, metadescripciones y encabezados llamativos. Pero a medida que la inteligencia artificial madura, la interfaz se vuelve menos visible, sino completamente invisible. Ahora se trata de crear cápsulas de información que los motores de respuesta puedan analizar fácilmente para ofrecer resúmenes basados en IA. Pero la cosa no acaba ahí. A veces preferimos no leer la información, sino escucharla. Así que cuando un usuario formula una pregunta a un dispositivo sin pantalla, no busca una lista de opciones, busca la respuesta. Este es el núcleo de la AEO para la búsqueda por voz. A diferencia del SEO tradicional, que invita al usuario a navegar, la optimización para motores de respuesta tiene como objetivo satisfacer la intención del usuario de forma inmediata. Esto resulta especialmente crucial para la optimización de consultas sin pantalla, en las que la fricción de navegar por un sitio web se sustituye por el flujo de una conversación natural. ¿Está tu contenido preparado para ser leído en voz alta? Si una IA extrae un párrafo de tu última entrada de blog, sonará como si lo dijera una persona o como si se tratara de un manual técnico. Estas son las preguntas que definen la estrategia digital moderna. Los datos que hay detrás del diálogo. Para entender por qué esto es importante, tenemos que fijarnos en las cifras. Ya no estamos hablando solo de un grupo minoritario de entusiastas de la tecnología. La adopción de la tecnología de voz es asombrosa. Uso generalizado. Datos recientes de Overlaw muestran que el 50% de la población de Estados Unidos utiliza a diario las funciones de búsqueda por voz. Esto representa un cambio enorme en el comportamiento de los consumidores que abarca todos los grupos de edad. Crecimiento del mercado. El mercado mundial de altavoces inteligentes va camino de superar los 30.000 millones de dólares en 2028. Este crecimiento no se debe únicamente a los altavoces inteligentes, sino también a relojes inteligentes, dispositivos de IA y sistemas integrados para automóviles. Longitud de las consultas. Las consultas de voz son fundamentalmente diferentes de las escritas. Las investigaciones indican que el 70,7% de las consultas de búsqueda por voz tienen una longitud de al menos 10 palabras. ¿Qué nos dicen estas estadísticas? Nos indican que los usuarios tratan a la IA como a un igual. Formulan preguntas complejas y de cola larga y a cambio esperan respuestas conversacionales de alta calidad. Así es la búsqueda Zero Click. Comprender el nuevo panorama del hardware de IA. El debate en torno a la AEO para la búsqueda por voz suele limitarse a Siri y Alexa, pero el horizonte es mucho más amplio. El nuevo hardware dedicado a la IA está ampliando los límites de la interacción sin pantalla. El Rabbit Air 1 y el Humane AI Pin dispositivos, como el Rabbit Air 1, utilizan modelos de acción a gran escala, LAM, para ir más allá de la mera búsqueda de información. Realizan tareas. Si le pides a un dispositivo que busque un vuelo a Londres, no se limita a mostrarte una lista, sino que busca la mejor opción y se la presenta de forma verbal. Del mismo modo, el Humane Pin utiliza una pantalla de tinta láser en la mano cuando es necesario, pero su modo principal es la voz. Para estos dispositivos, el modo sin pantalla es el predeterminado. Se basan en grandes modelos de lenguaje, LM, para sintetizar información de la web. Si tu contenido está oculto tras una jerga compleja o un formato deficiente, estos modelos lo ignorarán por completo. Esto hace que la optimización de las consultas sin pantalla sea una cuestión de supervivencia de la marca en la era de la IA. El requisito de contenido adaptado al audio.
Cuando optimizas para una pantalla, puedes utilizar barras laterales, imágenes y texto en negrita para guiar al usuario. Cuando optimizas para el audio, solo cuentas con el ritmo y la claridad de tus palabras. El contenido debe estar preparado para el audio. Esto implica utilizar estructuras sintácticas sencillas y evitar frases complejas entre paréntesis que suenen confusas cuando las lee en voz alta una voz sintética. Estrategia 1. Semántica conversacional e intención. Si quieres dominar el AEO para la búsqueda por voz, debes dejar de pensar en palabras clave y empezar a pensar en conversaciones. El SEO tradicional podría centrarse en la frase mejor software de CRM. Sin embargo, es mucho más probable que alguien que utilice un dispositivo sin pantalla pregunte, ¿cuál es el mejor CRM para una pequeña agencia de marketing que necesita integración con HubSpot? El poder de las preguntas de cola larga. Dado que la búsqueda por voz es natural, es intrínsecamente de cola larga. La gente utiliza frases completas, incluyen contexto, preguntan quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Para captar este tráfico, tu contenido debe estar estructurado para responder directamente a estas preguntas específicas. Procesamiento del lenguaje natural. ¿Quién? Los motores de IA utilizan el PLN para comprender los matices del lenguaje humano. Buscan entidades y las relaciones entre ellas. Al utilizar un lenguaje natural y coloquial en tus blogs y páginas de destino, y estructurarlos teniendo en cuenta los principios de los triples semánticos, facilitas que la IA interprete tu intención y la transmita al usuario. Pregúntate, ¿esta frase suena como algo que diría una persona real en una cafetería? Si la respuesta es no, es hora de editarla. Un lenguaje directo y accesible es la clave para obtener una puntuación alta en la escala de facilidad de lectura de Fletch y un alto rendimiento en el AEO. Estrategia 2. AEO técnico para la búsqueda sin pantalla. Aunque el tono de tu contenido es importante, los canales técnicos que lo transmiten lo son igual de importantes. Los motores de IA necesitan encontrar, analizar y confiar en tus datos al instante. El marcado esquema y la propiedad speakable. Una de las herramientas más infrautilizadas a la hora de optimizar las consultas sin pantalla es la propiedad speakable del esquema. Este fragmento de código indica a los motores de búsqueda qué partes de una página web son las más adecuadas para que un asistente de voz las lea en voz alta. Es como darle un guión a Siri o a Alexa. Velocidad del sitio y accesibilidad de la API. En un entorno sin pantalla, no hay ninguna animación de carga por la que el usuario esté dispuesto a esperar. Si el dispositivo de IA no puede extraer los datos de tu sitio web en milisegundos, pasará a la siguiente fuente. Garantizar que tu sitio web sea técnicamente sólido y accesible para los rastreadores de IA es una parte fundamental de la optimización para modelos de lenguaje grande. Uso del I/O Grader de HubSpot. Para mantenerte a la vanguardia, necesitas saber en qué punto te encuentras. Herramientas como el I/O Grader de HubSpot pueden ayudarte a identificar si tu contenido es fácilmente digerible para la IA. Busca títulos claros, datos estructurados y respuestas concisas. Precisamente los elementos que demandan los dispositivos sin pantalla. Ejemplo real. Utilizamos la herramienta Post Narration de HubSpot, impulsada por IA, que ofrece una versión de audio de alta fidelidad de nuestros análisis directamente en la parte superior de la página. Esto garantiza que incluso antes de que el asistente de voz de un motor de búsqueda rastree la página, el usuario dispone de una forma inmediata y sin pantalla de consumir el contenido. Estrategia 3. La pirámide invertida para el audio. En el periodismo, la pirámide invertida sitúa la información más importante al principio. En AEO, vamos un paso más allá. Ponemos la respuesta al principio. La regla de las 30 palabras. Las investigaciones muestran que el resultado medio de una búsqueda por voz tiene unas 29 palabras. Este es un punto de referencia crucial. Cuando escribas una entrada de tu blog, intenta responder directamente a una pregunta probable en las primeras 30 palabras. Ejemplo de estructura de contenido. Audio first. Pregunta H2. ¿Cómo optimizo mi sitio web para la búsqueda por voz? Respuesta directa, primer párrafo. Puedes optimizar tu sitio web para la búsqueda por voz utilizando palabras clave coloquiales y de cola larga, implementando el marcado de esquema speakable y asegurándote de que tu sitio web se cargue rápidamente para proporcionar respuestas inmediatas a los motores de IA. Desarrollárafos siguientes.
Aquí puedes profundizar en los detalles del procesamiento del lenguaje natural, la arquitectura del sitio y la intención del usuario. Esta estructura permite a la IA extraer la esencia de la información para el usuario sin pantalla, al tiempo que sigue ofreciendo contenido en profundidad para aquellos que puedan leerlo más tarde en un ordenador de sobremesa. ¿Por qué la fase de consideración es el momento de dar un giro? En el recorrido del comprador, la etapa de consideración es cuando los usuarios comparan soluciones y buscan asesoramiento de expertos. Cuando un usuario le hace a su dispositivo de IA una pregunta del tipo ¿cómo hacer? O comparativa, se encuentra en la fase de consideración. Si tu marca proporciona la respuesta que la IA lee en voz alta, obtienes de inmediato un efecto halo de autoridad. El usuario piensa, la IA ha elegido esta marca como la mejor respuesta, así que deben ser los expertos. Esto genera una enorme confianza, sin que el usuario tenga que hacer clic en ningún enlace ni ver ningún anuncio. Además, la optimización para la búsqueda por voz genera una ventaja competitiva. Muchas empresas siguen centradas en exceso en los resultados de búsqueda tradicionales. Optimizar para consultas sin pantalla no tiene por qué implicar una revisión completa de todo tu sitio web de una sola vez. Empieza con pequeños cambios estratégicos, como la herramienta HubSpot Narration que utilizamos en nuestro propio blog, para indicar tanto a los usuarios como al hardware de IA que tu marca está lista para ser escuchada. Piensa en esto. El 45% de los blogueros obtienen mejores resultados tras incorporar contenido de audio a su estrategia. Al dar un giro ahora hacia una estrategia centrada en la voz y preparada para la IA, te estás asegurando el espacio de audio del futuro. Te estás convirtiendo en la referencia en tu nicho antes de que el sector se sature. Superar los retos de la I/O de voz. No todo es fácil. Existen obstáculos específicos cuando tu interfaz principal es un altavoz en lugar de una pantalla. 1. La falta de identidad visual. Cuando alguien lee tu blog, ve tu logotipo, tus colores y tu diseño. Cuando escucha a un asistente de voz, solo oye la información. Para resolver esto, tu voz debe ser distintiva. Utiliza un tono coherente, profesional pero cercano para que la personalidad de tu marca se refleje en las propias palabras. 2. El requisito de precisión. Los motores de IA son cada vez más cautelosos ante las alucinaciones y la desinformación. Dan prioridad a las fuentes que proporcionan datos claros y hechos verificados. Por eso, incluir estadísticas y citar fuentes ya no es opcional. Es una señal de autoridad que los modelos de IA emplean para posicionar tu contenido por encima del de otros. 3. Seguimiento y atribución. ¿Cómo se mide el éxito de una búsqueda que no se traduce en un clic? Esto requiere un cambio en nuestra forma de abordar la analítica. Debemos fijarnos en las menciones de la marca, en las respuestas de la IA y en el crecimiento general del volumen de búsquedas de la marca. Aunque la atribución es más complicada, la influencia de ser la respuesta elegida es innegable. Poner en práctica el I/O, una comparación. Veamos cómo se comportan dos enfoques distintos sobre el mismo tema en un mundo sin pantallas. Entrada de blog tradicional. En este artículo analizaremos las diversas formas en que una empresa moderna puede mejorar su huella digital mediante el uso de integraciones tecnológicas avanzadas y estrategias de marketing multicanal. Resultado de búsqueda por voz. Demasiado largo, demasiado vago. Es probable que la IA se salte esto o tenga dificultades para encontrar una respuesta directa. Entrada de blog optimizada para EO. ¿Cuáles son las mejores estrategias de marketing digital para las empresas? Las estrategias más eficaces incluyen la optimización para motores de respuesta, AEO, la creación de contenido conversacional y la implementación de esquemas técnicos para garantizar la visibilidad ante la IA. Resultado de la búsqueda por voz. Perfecto. Responde a la pregunta en menos de 30 palabras y utiliza un lenguaje claro y sencillo. La segunda versión es directa, informativa y fácil de leer. Alcanza los niveles más altos de la escala de legibilidad de Fletch al evitar el relleno innecesario y centrarse en el valor. El futuro de la interacción sin pantallas. A medida que nos acercamos al final de este año y más allá, la integración de la IA en nuestro mundo físico no hará más que profundizar. Nos espera un futuro en el que nuestras gafas, nuestros coches e incluso nuestra ropa puedan servir como interfaces de búsqueda. En este mundo, las marcas que triunfen serán las más útiles.
Serán aquellas que se hayan anticipado a las preguntas de los usuarios y hayan proporcionado respuestas claras, concisas y coloquiales. Esta es la esencia de la optimización para las consultas sin pantalla. No se trata solo de tecnología, se trata de empatía. Se trata de comprender que tu usuario está ocupado, quizá distraído, y busca una solución rápida. Al encontrarte con él allí donde está, en el aire, a través de sus altavoces, creas una experiencia fluida que se percibe menos como marketing y más como una conversación útil. Haz que tu marca se escuche. La transición del SEO al IO no es solo una tendencia, es un cambio fundamental en la forma en que se sintetiza y se comparte la información. Al centrarte en el IO para la búsqueda por voz, estás posicionando tu marca a la vanguardia de la próxima frontera digital. Te estás asegurando de que, cuando la pantalla se apague, tu voz siga sonando con claridad. La optimización de la interfaz invisible requiere una combinación de precisión técnica y de una narración centrada en las personas. Exige el compromiso de ser la fuente de información más fiable, legible y accesible de tu sector. En Aspiration Marketing, nos especializamos en navegar por estos cambios complejos. Entendemos que, para que la IA te encuentre, se requiere un enfoque sofisticado que combine LAO, IO técnico y una estrategia de contenido de alta calidad. Te ayudamos a transformar tu presencia digital para que, independientemente de cómo busquen tus clientes, ya sea escribiendo, pulsando o simplemente hablando, tu marca sea la que ofrezca la respuesta. El futuro de las búsquedas es conversacional. ¿Está tu marca preparada para sumarse a la conversación? Descubre cómo una estrategia de EO específica puede ampliar tu alcance y consolidar tu autoridad en un mundo sin pantallas. Ponte en contacto con nosotros para iniciar tu camino para convertirte en la voz que importa.